Y bueno, hoy estamos con el tema del incendio acá nomás a unas cuadras en las Malvinas. Y bueno, preocupante lo que está sucediendo, ¿no? Porque esto acarrea o hace de entender de que los autoridades, ¿no? Quienes deberían velar por que no ocurran estos casos, bueno, se está quemando todo un centro comercial, ojalá el fuego no se pueda expandir. Bueno, el día de hoy estamos con Luis Oré, quien es abogado de profesión, especialista en negociaciones y resolución de conflictos, en gestión de conflictos. Él tiene cursos de especialización en Harvard, uno de los pocos peruanos que puede llegar a dicha universidad, y también en Estados Unidos también otras especialidades y maestrías, y bueno, siempre con el tema de la reconciliación. Bueno, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes y tu saludo a los que nos siguen por el internet. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Contento de estar acá contigo. Bueno, Luis, se desenvuelve en dos bloques la entrevista. Primero hablemos sobre el tema de las negociaciones, ¿no? Normalmente uno cuando escucha negociación se entiende que es referido al tema de los negocios, ¿no? Referido al tema de los negocios, ¿no? Pero no se ve el otro lado de la negociación, digamos, para el tema de solución de conflictos que pueden ser sociales, ¿no? O de empresa, que recién últimamente, digamos, se están tomando importancia, digamos, en estos 10, 20 últimos años, ¿no? Porque siempre cuando se habla de negociación se piensa de que es un comprador, un vendedor, y que y bueno, pues que alguien gana, alguien pierde, ¿no? Pero ahora, tú explícanos qué es la negociación, cómo ha venido evolucionando y qué tipos de negociaciones existen y cómo se puede aplicar eso a nuestra realidad, sobre todo en el tema político, ¿no? Lo que está viniendo últimamente ocurre, ¿no? Otra vez gracias, Víctor, muchas gracias. Sí, pues la negociación, por el solo creo que la raíz de la palabra negociación, la gente lo vincula a negocios, pero la negociación en un sentido más amplio es un proceso de diálogo, una conversación con un propósito. Uno puede negociar para llegar a acuerdos o para resolver diferencias o para resolver conflictos o problemas. Como bien dices, la negociación puede ser vista de una manera puramente competitiva, donde el resultado de la negociación puede ser yo gano y tú pierdes, o podemos ver una negociación de una manera más colaborativa, donde el objetivo es que ambos podamos ganar, ambos o más partes si son más de dos partes. El tema es cómo interactuamos y cómo vemos al otro. ¿Lo veo al otro como mi enemigo, al que tengo que chancar y desaparecer? ¿O lo veo al otro como mi potencial aliado estratégico con quien podemos juntar nuestras cabezas y dos cabezas piensan mejor que una para resolver una situación, una diferencia? Por ahí... Claro, es cierto, ¿no? Y, o sea, la negociación en sí, digamos, es una forma de conciliación, una forma de pacto, ¿no? Claro, la negociación es un ejercicio para reconciliar intereses o para integrar intereses. El problema es que la enfocamos como una conversación muy posicional, donde esta es mi posición, esta es la tuya, yo quiero esto, tú quieres el otro, pero no tenemos una conversación más profunda sobre qué es lo que realmente es importante para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué realmente queremos satisfacer? ¿Cuáles son esas necesidades, aspiraciones, temores, terrores, necesidades que tenemos que queremos satisfacer? Es cierto, ¿no? Pero ahora, y eso es, bueno, la vieja escuela establecida de que, bueno, siempre era ganar, perder, de ganar, ganar, ¿no? Estas viejas técnicas, del dilema del prisionero. ¿Y cómo evoluciona actualmente? Porque yo sé que hay un método de Harvard para el tema de las negociaciones que, digamos, va más por el tema de la conciliación. Bueno, lo que tú bien acabas de mencionar, ¿no? De que es mejor ponerte en la posición del otro y no ser, digamos, hay en otro tipo de negociaciones donde uno puede ser autoritario, otro puede ser más democrático. Para la realidad, eso es en el aspecto de los negocios, ¿no? Pero ahora, para el aspecto de la política, por ejemplo, lo que viene ocurriendo en la actualidad, ¿a Kuczynski le conviene o no le conviene negociar con Keiko? Negociar o conversar no significa necesariamente que podemos o que debemos llegar a un acuerdo, porque podemos negociar y conversar para descubrir qué es realmente importante para el otro, porque al final de una negociación incluso puede ser positivo que las dos partes definan que, ¿sabes qué? Mejor tenemos alternativas mejores que cualquier potencial acuerdo. O sea, nada justifica que partes no puedan dialogar, no puedan conversar. Que conversemos no significa que nos pongamos de acuerdo, pero sí tenemos que conversar para entender al otro y no conversar para
convencer al otro o imponer una posición sobre la otra, ¿no? O sea, cuando uno conversa con una mentalidad posicional o con un enfoque más de debate, conversamos o escuchamos al otro para ver en qué cosa se ha equivocado, para decirle tú te has equivocado y yo tengo la razón. Mientras que una conversación más dialogante, que podemos enfocarla en intereses, méritos, principios, escuchamos al otro para entender qué es lo que es realmente importante para el otro y cómo podemos hacer para satisfacer estos intereses. Que yo tenga la razón no significa que el otro esté equivocado, porque todas las personas tenemos percepciones diferentes de la realidad, vemos información diferente o la filtramos de manera diferente y llegamos a conclusiones. Es decir, frente a la misma situación podemos tener perspectivas diferentes y podemos tener los dos razón en función a qué estamos viendo y cómo estamos interpretando esta realidad o esta situación. Claro, y siempre se ha escuchado, ¿no? Odría, por ejemplo, decía que conversar no es pactar, ¿no? Y ahí eso él lo respondió una vez, bueno, últimamente los personajes del APRA como Mulder, el mismo García Luna lo ha manifestado. Eso se le dijo cuando él salió abrazado en Panamá con Víctor Robles de la Torre, a quien él había mandado a perseguir durante muchos años, ¿no? O sea, conversar no es pactar. Ahora, bueno, yo que me dedico también al arbitraje, digamos, yo como abogados, bueno, tú más en el lado de las negociaciones, yo por el lado adversarial, del conflicto, el litigio. ¿Por qué Perú, a tu entender, es una cultura totalmente conflictiva, adversarial? Acá prima el poder judicial, hasta los arbitrajes, por ejemplo, que es prácticamente lo mismo, son de que la competencia lo resuelven los privados. ¿Por qué Perú tiene esa cultura adversarial y cómo podría, digamos, aplicarse estas técnicas de negociación, ya fuera del aspecto de la economía, sino, digamos, llegar más, por ejemplo, los conflictos sociales que existen? Hay más de 1000, o sea, uno revisa las estadísticas en la PCM, en la oficina de conflictos sociales, hay más de 1000, en el tema de minería, tenemos conflictos en el tema de sindicatos, fuertes en el tema del Estado, por ejemplo, donde hay sindicatos muy unidos. ¿Cómo en el aspecto político, ¿no? El Congreso se pelea, hay una lucha entre el Legislativo y el Ejecutivo, ¿no? ¿Cómo podríamos cambiar el chip de ser conflictivos a pasar a ser o eso ya es algo cultural? Víctor, me haces muchas preguntas y para todas puedo hacer un comentario, una opinión y de repente podemos ir una por una, ¿no? Las personas cambian cuando se dan cuenta que es en su propio beneficio cambiar. Pero las personas tienen que pasar por un proceso, que puede ser un proceso largo, puede ser simplemente un taller de negociación en que uno se da cuenta que colaborar da mejores resultados que competir. Hay juegos en la vida que son para colaborar y juegos en la vida que son para competir. El hecho de yo que converse con mi esposa para ver qué canal de televisión vemos es una negociación. ¿Quién lleva a los colegios al nido o al colegio? Es una negociación. O sea, las relaciones también se negocian. Es más, si hablas, por ejemplo, de negociaciones empresa-sindicato, ¿qué tipo de relación queremos tener? ¿Queremos tener una relación en que uno quiere evitar y controlar el sindicato? ¿O queremos tener una relación de cooperación gerencia-sindicato? ¿Queremos que el trabajador controlar y que obedezca el trabajador? ¿O queremos tener relaciones laborales donde los trabajadores estén comprometidos con la empresa y las empresas o la gerencia estén comprometidas con el bienestar de sus trabajadores? Cuando hablamos de conflictos sociales, sí, pues estamos hablando de conflictos con múltiples partes, múltiples intereses culturales, económicos, sociales, políticos, pero eso no quita que no podamos conversar. El problema es que los enfocamos como conversaciones muy legalistas o muy posicionales, y vemos los resultados quizás de una manera muy transaccional o muy económica, ¿no? Yo te doy esto, entonces te doy tu colegio, te doy tu hospital, entonces deberías aceptar el proyecto que estoy trayendo. Cualquier tipo de proyecto, infraestructura, minería, gas, petróleo, lo que fuere. Hay conflictos complejos, pero que se tienen que abordar de una manera diferente. Tenemos que tener conversaciones diferentes, tenemos que entender cómo el otro ve el mundo y pensar creativamente cómo hacemos para satisfacer estos intereses. Hay varios métodos, estrategias, metodologías que se pueden utilizar para hacer estos procesos. Por ejemplo, cómo ponemos la mesa cuando vamos a negociar. O cuando tenemos estas mesas de diálogo, se está haciendo realmente ese trabajo previo de evaluar cuáles son los intereses, las preocupaciones de los diversos actores, cuál es la situación. Si
Si se acuerdan, por ejemplo, cuando Perú y Ecuador estaban negociando el último acuerdo que tuvieron, limítrofe, la primera negociación se refirió al proceso de cómo iban a ser las partes para negociar. Entonces, primero se tiene que negociar el proceso, cómo queremos interactuar para lograr los resultados que queremos lograr. Después hablaremos de los resultados, pero primero tenemos que sentar las bases o poner el contexto adecuado o la situación adecuada para que podamos negociar de la mejor manera. Es cierto, ¿verdad? Lo que manifiestas, en verdad, esto de la negociación para el Perú es relativamente nuevo, porque en verdad acá cualquier cosa denuncia, cualquier cosa carta notarial. O sea, no existe una negociación cara a cara. La conciliación, a pesar de estar bastante regulado, por ejemplo, para el tema de contratación pública, el tema de contratos, no se aplica casi en nada, ¿no? Y a pesar de que han puesto la conciliación para temas como derechos, temas no patrimoniales de familia, alimentos, tenencias, mismo divorcios, también pueden llevar a una conciliación para el tema de la repartición de los bienes. No se aplica, no son es teoría, ¿no? Entonces, eso de repente ya es algo cultural, que no sé si vendrá, digamos, por el trauma de la conquista, o que ya o que así ya somos nosotros, ¿no? Este mestizaje que hubo, o que los incas con los españoles fueron muy conflictivos, que acá todo es pleito, ¿no? O sea, ahí hay un tema que mencionas que creo que es importante, ¿eh? que va más allá, si quieres, de la negociación, de la resolución constructiva o alternativa de conflictos, que tiene que ver con la cultura. Pues si la cultura es cómo nos relacionamos y cómo tenemos nuestras normas informales de comportamiento y de conducta. Si bien es cierto, te voy a decir dos comentarios, ¿no? Uno es que hay tres formas de resolver conflictos, en base a intereses, derechos y ejercicio del poder. Muchos en el Perú no confían en el Poder Judicial. Entonces, en lugar de ir de frente al Poder Judicial, se van a las calles a protestar y a reclamar. Y decir, papá gobierno, resuelve este problema. Mi teoría es que si las personas se sintieran capaces se sintieran que pueden lograr resultados negociando o dialogando, dialogarían más de lo que uno protesta, ¿ok? Pero tenemos este otro tema que menciono que tiene que ver con la cultura, o lo que digo, la cultura del suma cero criollo, o la cultura de la imposición y la impunidad, la cultura de que yo hago lo que quiero y no me pasa nada, la cultura de que yo te meto el carro porque yo creo que me lo vas a meter tú y de repente no me lo ibas a meter. Pero es la cultura de que se abre la puerta del ascensor y yo tengo que entrar al ascensor antes de que la gente del ascensor salga, o se abre la puerta del Metropolitano y antes que yo entre al Metropolitano, la gente del Metropolitano, o sea, antes que la gente del Metropolitano salga, la gente ya se está metiendo al Metropolitano. Y esto no tiene que ver con cultura o clase social, porque esto pasa a todos los niveles. Es la cultura de, si me permites, es la cultura del me zurro en ti. O sea, tú no importas, solo yo y nada más que yo. Y esto creo que podría empezar a cambiarse si la gente en la calle por lo menos se sonriera. Pero en el Perú la gente no sonríe. Sí. La gente no se saluda en la calle y dice buenos días, buenas tardes, señor, buenas tardes, señora, ¿no? O sea, la gente no dice gracias. Algunos pueden decir, no, este señor está exagerando, pero eso es lo que yo veo en muchas partes donde voy, ¿no? Es cierto. Bueno, Luis, hay un video que queremos ver. Nosotros la vez pasada mandamos a hacer, aunque no tiene mucho que ver con el tema, pero es una parodia justo por el tema de la leche, por ejemplo, donde, como dices tú, no, me zurro en ti, esa cultura de me zurro en ti en el tema de la leche, donde, y así cuántos casos habrán más de tema del consumidor. Y bueno, es un tema todo para discutir, ¿no? Y también, por ejemplo, en los temas de protección al consumidor existen procesos sumarísimos donde prima el tema de la conciliación, la negociación, que casi no se da porque todo acaba con el cambio del producto o con una sanción económica, y los procedimientos que se van de la comisión ordinaria, que bueno, tiene un procedimiento administrativo y generalmente también acaba con sanción a veces a las empresas y casi nunca las pagan, o sea, hacen lo que quieren, ¿no? Entonces esta cultura de que acá la viveza criolla es lo que prima, ¿no? Pero bueno, hay una parodia que se mandó, que lo trabajamos con los chicos de Entre Patas, que ya tiene más de 350.000 reproducciones, casi igual de exitosa como la primera vez que se sacó un video sobre el tema del puente que se desplomó, que tuvo más de casi 1 millón de reproducciones según la última revisión que pude hacerle. Bueno, adelante con el video sobre la parodia de la leche. Y bueno, estamos enlazados con Víctor Quijada de HCM TV Radio, y pues es la noticia que está dando a pegar en todo el país y alrededor del mundo sobre la leche pura fin, que la leche no es leche, la vaca no es vaca, y bueno, la vaca ahorita está presa, ¿no? Así que bueno, este suceso lamentable que ha ocurrido, como les digo, en todo el mundo, y que
ha sido un engaño para todos, ¿no? Señor. Disculpe, señor, buenos días. ¿Cuál disculpe? ¿Usted sabe con quién está hablando? No. Soy un congresista, señor. Soy un congresista. Respéteme, Es por un favor. congresista. Bueno, aprovechemos entonces. Señor congresista, ¿estará enterado de la leche pura finta, no? Que es pura, bueno, pues obviamente pura finta porque la leche no es leche. ¿Estará enterado de este tema? Más o menos algo así me he enterado cuando estaba en el baño, pero no me interesa. O sea, la salud de la persona no me interesa. A mí no me interesa el país. Yo soy congresista. Yo voy al Congreso, pucha, a whatsappear, a estar chateando ahí, nada más. Lo resto no me interesa. Es más, no me quites mi tiempo. Ahorita estoy apuradito porque tengo una lucha, una mecha con Ilisurataz. Así que tranquilo. Pero, espera, señor, ¿cómo que va a dormir? Señor, usted tiene que ir a trabajar al Congreso. Es más, por eso la delincuencia está azotando a nuestro país y estamos como estamos, ¿no? La delincuencia cada vez está peor. Señor, ¿cuál delincuencia? ¿No ven que hemos reducido la delincuencia? ¿Reducido? ¿En qué momento Un reducido la ratito. delincuencia? Hemos reducido. Usted no es periodista, ¿qué tiene? ¿Cómo que no se Espera, puede? señor, por favor. ¿Está usted consciente de lo que está hablando? Estoy consciente de lo que... Espérate, entonces... Ya perdiste, cosita, ya perdiste. Bueno, vemos claramente que la delincuencia sí es delincuencia, pero la leche no es leche. Y seguimos informando. Salud, salud. Salud, compadre, salud. Oye, ¿te lo chela? ¿Qué es esto? ¿Me llega? A ver, ¿no? Oye, la verdad, compadre, ¿sabes qué? Esto me llega. ¿Sabes? Hay que quejarme de por favor. Y bueno, a mi parecer, yo creo que esto puede ser una cortina de humo del caso Odebrecht. Quizá. Porque no... Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué está alterado? No, es que estamos muy indignados porque la cerveza no es cerveza. ¿La cerveza no es cerveza? No, no es cerveza. No es cerveza. Señor, disculpe, ¿usted no es el congresista que le habían robado hace rato? Señor. Entre gitanos no nos podemos leer la mano, pues, señor. Así que tranquilo nomás. No vamos a quejar porque están jugando contra mi salud. Pero señor, usted debería estar en este momento trabajando. No, pues, señor. Un receso, un ratito para poder tomar con la gente. ¿Pero qué es eso? Si usted dice, no me dijo hace rato que mi trabajo, que para chateando con el celular, que para durmiendo, No, comiendo. pues señor, ¿quién es congresista? ¿Yo o usted? Señor, por favor, evite, ¿eh? Así que vamos a quejar de todo porque esta vaina está contra la salud. Está dañando mi integridad física, ¿entiende, señor? O sea, de ahí hablamos, señor, porque estamos en una... Bueno, parece que la leche no es leche, la cerveza no es cerveza. Por Dios, ¿en dónde estamos? Y bueno, parece que la leche no es leche, la cerveza no es cerveza, falta nomás que la leche de tigre no sea de tigre. O sea que es algo que realmente ha dado la vuelta al mundo entero. Señor, ¿usted no es el ladrón que lo acaba de saltar al congresista? No, yo soy violador y me dicen negro tres leches. ¿Y por qué le dicen enero tres leches? Porque tengo la verga ideal. Te llevo a la gloria y te dejo anchor. ¿Anchor? ¡Qué rico! Y bueno, al parecer, la leche no es leche. La chela no es chela. Y el reportero no es reportero. O sea, estamos cagados. Y este video llega gracias a HSM TV Radio. Voy a dejar el link en la descripción del video para que ustedes puedan ir y revisar todo el contenido. Este programa se da de 2 a 3 pm todos los viernes con el señor conductor y analista Víctor Hugo Quijada. Así que ya saben, HSM Radio Tele. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en un próximo video. Estamos en YouTube como Chepatas. Y Facebook también. Suscríbete, ve. Entre patas, el macho plano que se respeta y el causa que, bueno, trabajan estos temas bastante interesantes porque, bueno, más allá del humor, el sarcasmo, ¿no? La criolla para lo bueno, al menos es llevar el mensaje, ¿no? En el fondo acá lo que se quiere ver es un tema bastante controversial como el tema de la leche, ¿no? Que, bueno, tiene un problema desde el punto de vista legal en el tema del etiquetado, la última vez con esta ley lo vista de el tema del reglamento de alimentación que permite, están límites mucho más allá que lo que debería establecer la norma internacional. Y bueno, en verdad acá en el Perú hemos llegado a un grado de deslegitimización, de problemas que se da cada rato y que en verdad parece que nadie hiciera nada, ¿no? Como dice Carlos Álvarez, ¿no? Aquí no pasa nada, ¿no? Luis. Sí. Incluso vemos con estos incendios, ¿no? No sé ya qué número de incendios es pero hemos tenido varios incendios en este último par de meses y no hay responsables. ¿A quién se le atribuye responsabilidad por esto? No hay normas, no se cumplen las normas, no se fiscalizan estas normas
Y otra vez es la cultura del me zurro en ti. La cultura de la imposición y la impunidad. Nadie sufre alguna consecuencia por lo que está ocurriendo. Y nada, vamos hasta la mesa redonda hace años y ahora, ¿no? O sea, es terrible. Sí, en verdad, Luis, en verdad es bastante preocupante. Bueno, acaba el primer bloque y regresamos en un momento en De Frente con la Verdad. HCM Radio TV. Frente con la Verdad y compartir entrevistas sobre temas de gestión pública y coyuntura política. Los espero de 2 a 3 de la tarde en De Frente con la Verdad. Universidad de Lima, especialista en negociaciones y gestión de conflictos, además ha estudiado en Harvard University y en otras universidades en los Estados Unidos sobre este tema. Y bueno, tenemos un segundo video acerca de la gestión de conflictos y la negociación, un video del CEPADE. Adelante con el segundo video. Sociedad, a los lugares que no llega el Estado. Entonces, explícanos qué es la gestión del conflicto y cómo debemos tratarlo. Hace un momento mencioné muy brevemente que pueden haber muchas formas de abordar conflictos y de resolverlos, pero en general se encuadran dentro de 3 sistemas: sistema de intereses y preocupaciones, el sistema de derechos y obligaciones y el sistema de la poder y la fuerza. En el sistema de los intereses y las preocupaciones se busca que las personas, de manera directa o facilitado por un mediador o facilitador, puedan reconciliar sus intereses. ¿Cómo hacemos para satisfacer estos intereses diversos que podemos tener? En el mundo del derecho y de las obligaciones buscamos un tercero, ya sea un juez, un árbitro o el Estado, la administración, para que decida quién tiene la razón y quién está equivocado, quién tiene el derecho y quién no tiene el derecho.
Y ahí es donde tenemos resultados ganador-perdedor necesariamente. Mientras que en el sistema de intereses, ahí sí podemos tener resultados ganador-ganador. Mientras que en el sistema del poder y de la fuerza, ejercemos el poder para controlar una situación o para obtener un beneficio. Este ejercicio de poder puede ser legal, ilegal, legítimo, ilegítimo, desde ir con un grupo de policías para hacer un desalojo porque un juez lo ha ordenado, hasta invadir un país porque el otro país tiene más petróleo que yo y entonces yo país quiero ese petróleo. En el ejercicio del poder y de la fuerza necesariamente vamos a tener un ganador y un perdedor, o pueden haber situaciones en que tengamos perdedores y perdedores, ¿no? Como en situaciones de violencia. Vemos conflictos sociales, que hay muchos en el país, donde tenemos lamentablemente el deceso, la muerte de hermanos de poncho y sombrero de comunidades campesinas, y también tenemos hermanos de uniforme que mueren, o sea, policías. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos involucramos mejor? Es fundamental que tengamos estas conversaciones que he mencionado sobre intereses más allá de posiciones, ¿no? Más allá de demandas, exigencias. No es lo que realmente qué quiero, sino qué es lo que me motiva a decir lo que quiero. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que voy a tener agua, me preocupa que se va a afectar mi medio ambiente, me preocupa que veo las inversiones vienen y yo no veo ningún beneficio económico en mí. ¿Será porque hay un problema de gobierno, si quieren, que el canon no se materializa, no lo ve? Pero las personas también quieren sentirse escuchadas y quieren saber que son escuchadas y respetadas en, por lo menos, ok, vas a venir a hacer un proyecto en mi zona, por lo menos conversa conmigo, explícame, y si tengo alguna preocupación, permíteme compartirla y de repente tú la puedes abordar de una manera mejor. Hay problemas, hace un rato mencionabas temas de comunicación, relación, información, intereses, que es un círculo que creo que lo definió el profesor Moore en su libro Proceso de Mediación, que es para identificar las causas de los conflictos. Uno de los conflictos que tenemos, y que tiene que ver también con temas científicos, estudio de impacto ambiental, es problemas de información. ¿Qué pasa? En el Poder Judicial uno viene con su perito, el otro tiene su perito, y cada uno, el perito siempre va a haber forma de que el perito pueda justificar de manera científica, tú tienes razón y el otro está equivocado. Han habido procesos en el Perú donde han habido peritos internacionales que lo contrató el Estado, que del otro que lo contrató una ONG más vinculada al gobierno regional, etcétera. Pero hay procesos que se pueden utilizar, o metodologías, como el proceso de búsqueda conjunta de información, que pueden generar información que sea creíble y confiable para todos. O sea, ¿qué pasaría si hacemos un estudio de impacto ambiental más participativo? Donde las personas participen para saber qué es realmente lo que nos preocupa, cuál puede ser el alcance de este estudio, y evaluar juntos en un proceso qué información tenemos, qué información no tenemos y qué información necesitamos para tomar decisiones informadas. ¿A quiénes podemos contratar para que hagan este estudio de acuerdo a las preguntas que a nosotros nos preocupan? Y después vengan a contarnos y explicarnos cuáles son esos resultados y después cómo nosotros podemos esto utilizar en un proceso de diálogo más amplio. Hay otros mecanismos que se pueden utilizar. Por ejemplo, hay un tema que se llama acuerdos de contingencia, que en el mundo del derecho los abogados saben que pueden hacer, que es, si X pasa, si nos ponemos en la situación de en el futuro va a ocurrir X, entonces hacemos Y y Z. Pero si en el futuro ocurre A, podemos hacer B, C y D. O sea, ¿cómo podemos definir situaciones en el futuro y hacer un planeamiento del futuro? Si esto pasa, hacemos tal cosa. Si lo otro pasa, hacemos tal cosa. Podemos contratar seguros ambientales que me compense de alguna manera si hay algún daño, ¿no? ¿Qué más? Hay otro procedimiento que se llama el procedimiento de texto único. Muchas veces los abogados presentan un contrato y el otro contrato y nos agarramos a martillazos a ver cuál es el mejor contrato o cómo hacemos para que hacer un Frankenstein de estos dos contratos. Pero ¿qué pasa cuando hay más partes? Y es más complicado. Podemos tener este procedimiento de texto único, donde una persona neutral puede ir y evaluar los intereses de todas estas partes y recoger esta información y escribir un documento en base a esos intereses. Ayer estaba en una reunión en la que uno de los asesores de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso compartía que hay, creo que 6 proyectos de ley se han presentado para un tema de gobernanza ambiental o cambio climático, pero ya tienen 6 propuestas. Entonces, ¿cómo van a hacer para martillarse entre todos y sacar un Frankenstein decente?
Entonces, creo que mejor es utilizar un proceso de texto único donde se pueda ir entrevistar a todas esas personas, porque al final los proyectos de ley son propuestas, son posiciones. Entonces, ¿qué hacemos para descubrir los intereses que estás tratando de satisfacer con esta posición, con este proyecto? Porque podemos incluir todos estos intereses y presentar algo que de verdad satisfaga a todos. Cierto, ¿verdad, Luis? Lo interesante es lo que nos ilustras, ¿no? Sobre el tema de cómo gestionar los conflictos, que es un tema en verdad que está de capa caída en el Perú porque no se le toma el verdadero interés, y si nosotros gestionáramos los conflictos antes de llegar a todos los problemas, tanto en la vía judicial, arbitral, y en el aspecto social, que son los que más daño repercuten, no tendríamos pues casos como tantas protestas, marchas, traban muchos casos las inversiones, como el caso de lo que ha pasado en Cajamarca, lo que ha pasado en Hilo. Entonces, ante una cultura en verdad que piensa que el gestionar, negociar, tiene más que ver con el management, con la administración, eso es para empresas privadas, para empresas grandes. Sin embargo, estos conceptos claro, son conceptos gringos, atraídos de fuera, ¿no? De los Estados Unidos, todo, pero cualquier concepto, hipótesis, siempre puede aplicarse a la realidad que vivimos, ¿no? Si bien es cierto que aquellas empresas grandes pueden aplicar los conceptos de la gestión de los conflictos o la negociación, en el aspecto social, creo que Perú muy poco o nada ha hecho o avanza, ¿no? Porque esta oficina que tú mencionaste, en verdad, se entrampa la situación, ¿no? A veces se utilizan esta oficina de gestión de conflictos para aguantar algún conflicto y manejarlo políticamente, pero no hay un verdadero tratamiento, no hay una verdadera, estas llamadas famosas mesas de concertación, que hay como 500 instaladas en distintos conflictos a nivel nacional, que a la hora de la hora se traduce en que no, el otro es porque lo denuncia, quiero que inhabilite las cuentas, no, porque quiero que lo sancionen, o sea, utilizan incluso estas oficinas, la oposición de distintos lugares para paralizar la obra o para paralizar la ejecución del gasto, ¿no? Entonces, ¿cuál es realmente el rol que debería, en este caso, Luis, a tu entender, que debería tener una verdadera oficina de gestión de conflictos que depende de la PCM? Interesante pregunta. Yo he escrito un artículo bastante largo sobre un análisis de cómo han venido las mesas de diálogo, mesas de trabajo, mesas de desarrollo, y ahora tenemos este nuevo viceministerio dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros, que entiendo que hay buenas intenciones de hacer cosas. Pero en todo caso, es PCM y tenemos varios ministerios que también tienen oficinas de gestión de conflictos. Uno de los problemas, o oficina de diálogo, gestión de conflictos, gestión social que ven estos temas, uno de los problemas es que no estamos alineados a nivel interno, tanto a nivel gobierno, tanto en empresas, tanto con comunidades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, he estado presente en alguna reunión con algunos funcionarios donde unos decían este conflicto hay que abordarlo de esta manera y otros decían hay que abordarlo de una diferente manera. Entonces no estamos alineados ni siquiera con el lenguaje de cómo hablamos sobre los conflictos. Yo creo que incluso haríamos mucho bien si tuviéramos claro esta definición de intereses y posiciones, básico. Si tuviéramos claro que tenemos que hacer trabajo previo para poner las mesas de diálogo. Tendríamos que tener principios claros para el manejo de estas mesas y tener claro cuál es el rol de cada uno de los representantes que viene a esta mesa. Viene a representar la voz o la preocupación de su segunda mesa, de su comunidad, de su empresa o de su sector. ¿Por qué no hacemos este proceso de búsqueda conjunta de información? ¿Por qué no hacemos la definición de las agendas de manera más participativa? ¿Por qué no juntos diseñamos estas reglas de juego, reglas de convivencia, cómo vamos a debatir o dialogar dentro de una mesa? Hay varios temas dentro de la misma facilitación de la mesa. Sí, tiene que ser un neutral el que haga estos procesos. Quizás la PCM o quizás la Defensoría del Pueblo podría cumplir un rol más de mediador, porque la ventaja de los procesos de mediación o de facilitación es que el facilitador o el mediador no tiene un interés en el resultado del proceso, o no tiene un interés en el contenido o en la decisión final que se tome, porque al final lo que hace es ayudar a que las partes decidan qué es lo que es más conveniente para ellas, después de tomando decisiones informadas. Pero si una parte tiene un interés en el resultado, difícilmente va a tener ese poder que es la neutralidad.
porque ese poder que tiene uno cuando es neutral es la confianza del resto de la gente que deposita en este uno para poder hacer un proceso que sea equitativo, justo, sostenible, inteligente y que respete a todas las partes. O sea, es fundamental la independencia de quien facilite estos procesos. Hay sitios, por ejemplo, en los Estados Unidos hay incluso municipalidades que tienen una lista de facilitadores cuando alguien viene con un proyecto de inversión. Vamos a hacer este centro comercial o vamos a hacer este edificio. Y el funcionario lo agarra y dice, uy, acá puede haber alguna situación difícil o conflicto. Entonces llaman a un facilitador independiente y este facilita una reunión entre el que va a desarrollar el proyecto y los vecinos, para que se tomen en cuenta estas preocupaciones que pueden tener los vecinos. Acá vemos, ya estamos cansados creo yo, que vemos camiones por todas partes haciendo procesos o construcción de edificios. Y no tenemos procesos más participativos donde podamos los vecinos ser escuchados sobre cómo podemos hacer esto mejor. No solo conflicto social lo que pasa en la calle, en las zonas altoandinas del Perú o en la selva peruana. Si hay cambios de zonificación, si hay licencia de construcción, también se generan conflictos locales con los vecinos. Es casi interesante cuando hace un par, no sé, 3-4 meses leía en el periódico, en la misma página del periódico, un conflicto y los miembros de la comunidad se quejaban, no somos escuchados, no nos escuchan, no nos respetan. Y en la misma página, un cambio de zonificación en La Molina, los vecinos de La Molina decían, no nos escuchan, no nos hacen caso, el alcalde es sordo. Entonces, hay necesidades inherentes del ser humano, que la necesidad de autonomía, no vengas y me impongas las cosas. Escúchame, por lo menos después de haber evaluado seriamente mis preocupaciones, ok, toma una decisión, si ese es lo que te faculta el derecho, ¿no? Bueno, Luis, en verdad es interesante lo que mencionas, ¿no? Porque en verdad esta oficina manejada por la PCM en verdad no pareciera que fuera tan objetiva ni tan mediadores, ¿no? Pero bueno, seguiremos conversando sobre esto, Luis, quizás en otra oportunidad. El tiempo realmente es bastante corto. Gracias por venir e ilustrarnos acerca de que cómo debemos llevar a cabo las negociaciones, la resolución de conflictos. Sí. Solo permíteme, yo sí tengo fe, hay que ser positivo de que las cosas pueden mejorar, siempre pueden estar mejor, y creo que este viceministerio creo que puede fortalecer capacidades, creo que puede mejorar procesos y procedimientos para lograr los resultados que todos queremos en el Perú tener, ¿no? Que es tener un país más desarrollado, más sostenible y desarrollado de manera inteligente y responsable. Y sobre todo hay que darle fuerza a esta oficina, ¿no? Porque lo que se queja mucho es que el Estado no llega a tantas comunidades, no llega a los pueblos jóvenes, hay mucha ausencia del Estado, ¿no? Entonces eso es lo que generalmente los grupos radicales buscan, ¿no? Porque ese es el vacío del poder, el vacío de que no hay autoridad, no hay principio de autoridad, y en verdad es importante que eso, a raíz de todos estos conflictos, problemas sociales que estamos teniendo, corrupción, caso Odebrecht, la leche, ahora se incendia todo Lima, entonces y en otras partes del país también, o sea, está muy convulsionado lo que ha pasado en el norte, en el sur. Entonces, en verdad, lo que se busca es que se fortalezcan estos mecanismos de solución de conflictos a través de su gestión administrativa, gestión legal, y a través también de las negociaciones que sean equitativas y recíprocas, ¿no? Que equidad y reciprocidad son principios que los incas han manejado toda su historia, ¿no? Y eso es algo que deberíamos nosotros traer. Y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y a través de la página web. Será hasta otro día viernes. Gracias. Luis. En HCM Radio TV, de frente con la verdad.